En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de fracciones complejas dentro del estudio de las fracciones algebraicas. Bueno, recuerda que una fracción compleja no es más que una operación combinada con fracciones algebraicas en donde tiene que haber necesariamente la presencia de una división, la cual se presenta en forma vertical para verle como una fracción, y tanto a nivel del numerador como del denominador van a haber otras operaciones tales como sumas, restas, también puede haber multiplicaciones. Pero lo que no puede faltar entonces es la división, representada en este caso por la línea de fracción, y por ello la vemos en forma vertical. Recuerda que tú puedes transformar esta expresión, esta división en forma vertical, a una división en forma horizontal, tomando en cuenta que todo lo que está aquí en el numerador viene a ser el dividendo y todo lo que está en el denominador viene a ser el divisor. Entonces, si para ti es más fácil hacer esta transformación de forma vertical a forma horizontal, lo puedes hacer. No hay ningún inconveniente. Al final siguen siendo las mismas operaciones. Bueno, yo voy a resolver tal como se presenta el ejercicio en forma vertical. Entonces, siempre me guío por la línea de fracción principal, la cual me indica que todo lo que está por arriba de esta línea es el numerador y todo lo que está por abajo es el denominador. Y en este caso tengo sumas y restas de fracciones algebraicas. Entonces voy a resolver estas operaciones. Yo lo voy a hacer todo aquí en este bloque. Otra alternativa sería, por ejemplo, sacar aparte la operación o las operaciones que están en el numerador, eso resolver por separado y acá únicamente poner la respuesta final. Son alternativas de solución que tú puedes aplicar de tal manera que se te haga lo más sencillo posible. Son ejercicios un poco laboriosos, eso sí, no hay cómo negarlo, pero hay que ir en orden. Entonces, vamos al numerador. Tengo x menos 1 menos la fracción 12 sobre x menos 2. Cuidado, aquí no puedes simplificar 12 y 2, eso no es correcto. Hay que resolver entonces estas restas y hay involucrada una fracción. Entonces, mira, en este ejercicio se puede analizar desde cierto punto de vista si yo a todo este término x menos 1 lo veo como un solo término y todo esto dividido para 1. Es una forma de ver esta parte del ejercicio. Lo puedo ver como un solo término o lo puedo ver también por separado. X sobre 1 menos 1 sobre 1. También es otra alternativa que puedes aplicarla. En este caso yo lo voy a analizar desde esta perspectiva. Entonces voy a resolver la resta de fracciones. Serían fracciones heterogéneas. Debo trabajar con el mínimo común denominador. Para ello entonces yo trazo una sola línea de fracción. Este 1 no me afecta en nada en el cálculo del mínimo común denominador. Aquí el único denominador que me interesa es este denominador, que es un polinomio, x menos 2. Y en este caso es el único denominador. Es un polinomio, pero tampoco se lo puede factorar. Por lo tanto, este polinomio viene a ser el mínimo común denominador, x menos 2. De ahí continúo con el proceso, el cual consiste en dividir el mínimo común denominador. Hay que dividir para el denominador de la primera fracción y ese resultado multiplicarlo por el numerador de esa fracción. Y después hacer lo mismo con la otra fracción. Ese es el método con el que yo trabajo. Entonces, mira, si yo divido x menos 2 para 1, el resultado es el mismo polinomio x menos 2. Lo pongo en el numerador. Pongo aquí x menos 2. Pero esto debe multiplicar al numerador, que en este caso yo lo estoy viendo como todo el polinomio x menos 1. No lo estoy viendo por separado, primero x y después el menos 1, que sería la otra alternativa. No. Entonces, como voy a multiplicar por todo el polinomio x menos 1, esto lo debo poner entre paréntesis, abro otro paréntesis y aquí escribo el polinomio x menos 1. Esta es la forma correcta de analizar el ejercicio. Bien, continúo el proceso. Aquí tengo signo de resta, pongo aquí el signo de resta. Repito el proceso, tomo el mínimo común múltiplo, divido para el denominador de la segunda fracción. Como son exactamente los mismos, x menos 2 dividido para x menos 2, el resultado es 1. Y 1 por 12, que es el numerador de esa fracción, me da como resultado 12. Perfecto. Voy a analizar ahora el denominador. Fíjate ahora que voy a aprovechar
esta parte del ejercicio que es muy similar al numerador, pero para verlo desde la otra perspectiva, en donde puedo verlo así, que la X está dividido para 1 y el 6 está dividido para 1. No lo voy a ver como un solo bloque, sino que lo voy a ver por separado, para que veas que tienes algunas alternativas de abordar el ejercicio. Todo depende para ti lo que sea más fácil. Entonces, tendría una suma de fracciones heterogéneas, debo calcular el mínimo común denominador. Entonces, trazo una sola línea de fracción. Y el único denominador que me interesa aquí es el x menos 2. El 1 no me afecta en nada, por lo tanto, este polinomio viene a ser el mínimo común denominador, x menos 2. Y ahora entonces aplico el proceso, que consiste en ir dividiendo el mínimo común denominador. Hay que dividir para el denominador de la primera fracción y eso multiplicarlo por el numerador de la respectiva fracción. Y así en forma sucesiva. Entonces mira, si divido x menos 2 para 1, el resultado es x menos 2. Eso lo escribo en el numerador. Y este resultado tengo que multiplicar por el numerador de esta fracción, es decir, esto por x. Entonces, esto entre paréntesis y debo multiplicar por x. Aquí yo decido si la x la pongo después del paréntesis o antes del paréntesis. Por facilidad, lo voy a colocar antes del paréntesis, ya que es más fácil, creo yo, poner siempre el monomio por delante del polinomio. Bien, a continuación, más. Repito el proceso. Divido x menos 2, que es el mínimo común denominador, para 1. El resultado es x menos 2. Entonces, pongo aquí x menos 2. Pero esto tengo que multiplicar por el numerador, que es 6. Entonces, mira, esto entre paréntesis. Y ahora, este 6, asimismo yo decido si ponerlo después del paréntesis o antes del paréntesis. Por facilidad le voy a poner delante del paréntesis. Lo puedo poner después, no hay ningún problema. Y finalmente aquí, más. Repito el proceso. Tengo que dividir x menos 2 dividido para x menos 2. Eso es igual a 1. Y 1 por 16, eso es igual a 16. Listo. Siempre tome en cuenta que la línea de fracción principal tiene que ser más larga que las otras líneas de fracción para que no te confundas en la resolución del ejercicio. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Hay que trabajar los numeradores, ya que aquí tengo productos y eso es lo que correspondería hacer. Entonces pongo aquí el igual, voy a dejarle un poquito más de espacio. Trazo la línea de fracción principal. Siempre esta es la que yo trazo primero porque esa es la que me guía en todo el proceso de resolución del ejercicio. Voy a trabajar el numerador, entonces trazo otra línea de fracción, la que corresponde únicamente al numerador, y por eso esta tiene que ser un poco más pequeña que la línea de fracción principal. El denominador se mantiene, x menos 2. Y ahora voy a resolver esta multiplicación, x menos 2 por x menos 1. Tienes dos alternativas, aplicar propiedad distributiva o aplicar un producto notable que si lo manejas bien, lo puedes entonces aplicar. Pero en este caso yo voy a aplicar simplemente propiedad distributiva. Entonces recuerda, esta x hay que multiplicarla por cada uno de los términos que vemos en el otro paréntesis y tomando en cuenta la ley de signos. Entonces x por x, eso es igual a x al cuadrado y es positivo, por eso no necesito poner el signo más por delante. Ahora aquí, más por menos es menos, x por 1 es x. Listo, terminé la primera multiplicación, la primera pareja de multiplicaciones. Y ahora voy a repetir este proceso, pero con el otro término, con el menos 2. Y ahora este es el que multiplico por los dos términos que hay en el otro paréntesis. Entonces, por ley de signos, menos por más, ¿sí? El más de la x, menos por más es menos, 2 por x es 2x. Y aquí menos por menos da más. Y 2 por 1, eso es igual a 2. Y listo, ya está desarrollada la multiplicación. Y a continuación, menos 12. No me olvido de ese término. Bien, ahí termina la parte del numerador. Continúo con el denominador. Entonces, asimismo, trazo la línea de fracción que corresponde al denominador, la cual tiene que ser un poco más pequeña, es la línea de fracción principal. Esa siempre tiene que ser la más grande para no confundirnos. El denominador de todo esto es x menos 2. Bien,
Ahora aquí tengo multiplicación de monomio por polinomio, simplemente propiedad distributiva. X por X, eso es igual a X al cuadrado. Después más por menos es menos. X por 2, 2X. Después voy con este otro producto, tomando en cuenta la ley de signos y la propiedad distributiva. Más por más da más. 6 por X, 6X. Después más por menos es menos. 6 por 2, 12. Y finalmente más 16. Listo, vamos desarrollando. Es un poquito laborioso este tipo de ejercicios, pero tenemos que ir en orden. Vamos a continuar por acá el proceso de resolución. Entonces, trazo la línea de fracción principal. Siempre esta es la primera línea que trazo. Con ello no me confundo. ¿Cuál es el numerador? ¿Cuál es el denominador? Entonces, voy al numerador. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Lo que voy a hacer es reducir términos semejantes para tener menos términos e ir facilitando la resolución del ejercicio. Pero primero lo que hago aquí es trazar la línea de fracción que corresponde al numerador. ¿Sí? Entonces, en el denominador de esta fracción, sigo escribiendo x menos 2. Pongo aquí el x menos 2. Y ahora sí, en el numerador, fijémonos en la presencia de términos semejantes. A ver, y de una vez ordenamos los polinomios en forma descendente. Empiezo con x al cuadrado, solo tengo este término, no hay ningún otro término con x al cuadrado, entonces este lo copio, x al cuadrado. Ahora, tengo términos con x. Tengo aquí menos x y menos 2x. Estos son términos semejantes. Menos x menos 2x, eso es igual a menos 3x. Y ahora tengo estos términos semejantes, la parte numérica. Más 2 menos 12. Eso es igual a menos 10. Y listo, mira, así es como queda finalmente el resultado del numerador. Todo lo que veíamos al principio se reduce entonces a esta nueva fracción. Y ahora trabajo el denominador, también tengo que reducir términos semejantes. Para ello, primero, trazo la línea de fracción del denominador de toda la fracción compleja. En el denominador de este denominador se mantiene el x menos 2. Y lo que hago a continuación es simplemente reducir términos semejantes y de una vez ordeno el polinomio en forma descendente. Tengo el término en x al cuadrado que es el único, por lo tanto simplemente lo copio. Tengo aquí x al cuadrado. Vamos con los términos que tienen la letra x. Menos 2x y más 6x. Menos 2 más 6, eso es igual a más 4x. Más 4x. Y finalmente los números que son los otros términos semejantes. Tengo aquí menos 12 más 16, lo cual es igual a más 4. Listo. Miren entonces cómo hemos ya simplificado un poco el ejercicio. Hemos llegado ya a tener los resultados de las operaciones, tanto del numerador y del denominador. Estas son las fracciones resultantes. Y ahora tengo que resolver la división. Para ello yo voy a aplicar el método de los extremos y de los medios. Eso significa entonces lo siguiente. Pongo el igual. Trazo una sola línea de fracción. Y entonces voy a aplicar, repito, el método de los extremos y de los medios. O también lo que se llama el método de la oreja, el método del sándwich, son algunos nombres que tiene. Mira, estos polinomios que estoy marcando aquí con negro son los correspondientes a los extremos. Por lo tanto, estos polinomios se tienen que multiplicar y ese producto lo debo escribir en el numerador de esta fracción. Pero aquí ten cuidado, no se trata de desarrollar la multiplicación, sino solamente de expresar la multiplicación entre estos dos polinomios. Entonces lo escribo así, entre paréntesis, x al cuadrado menos 3x menos 10, esto en un paréntesis, y esto que multiplica al otro polinomio que es x menos 2. No importa el orden en el que colocas, si vas a colocar estos polinomios, no hay ningún problema. Bueno, ese es el producto de los extremos y ahora voy al producto de los medios, que son los que estoy marcando en verde. El producto de los medios, en cambio, siempre se coloca en el denominador de esta nueva fracción que estoy generando.
Entonces, lo mismo, no se trata de ir desarrollando la multiplicación con propiedad distributiva, sino solo de expresar la multiplicación. Entonces, independientemente del orden en el que coloque, en un paréntesis pongo x menos 2, esto que multiplica, y en el otro paréntesis tengo x al cuadrado más 4x más 4. Y llego entonces a esta fracción en donde me doy cuenta que puedo simplificar algo porque tengo unos factores iguales a nivel del numerador y a nivel del denominador. Mira, x menos 2 y x menos 2. Esto se puede simplificar. La simplificación da resultado 1. Si te das cuenta y cuando tienes un poquito más de experiencia, puedes notar que esta simplificación ya la puedes hacer a este nivel del ejercicio. Cuando en los denominadores, tanto del numerador y del denominador de la fracción compleja son idénticos, estos siempre se van a simplificar. Pero ¿qué pasa con el resto de los polinomios que van quedando aquí? Fíjate que por el momento nuestra fracción resultante queda de esta forma. En el numerador tendría este polinomio por 1, lo cual me da lo mismo. X al cuadrado menos 3x menos 10. Y en el denominador tengo este 1 que multiplica este polinomio, lo cual da como resultado el mismo polinomio. X al cuadrado más 4x más 4. Y recuerda que cuando tienes este tipo de fracciones no puedes simplificar absolutamente nada. No es correcto, por ejemplo, simplificar x cuadrado con x cuadrado, esta x con esta x o este 10 con este 4. No, lo que necesitamos para poder simplificar es tener factores. Mientras tengas sumas y restas no puedes simplificar nada. Entonces, ¿qué es lo que nos tocará hacer aquí? Es factorar estos polinomios, en este caso son trinomios. Y ambos trinomios tienen las condiciones básicas para analizarlos, ya sea como cuadrado perfecto, trinomio de la forma 1, trinomio de la forma 2. Mira, están ordenados en forma descendente. El primer término tiene raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, que necesariamente tiene que aparecer en la parte literal del segundo término. Entonces, eso es lo que nos toca hacer a continuación. Factorar cada uno de estos polinomios. Entonces, analicemos el numerador. No puede ser trinomio cuadrado perfecto porque el último término es negativo. Desechada esa opción. Entonces, mira, como el coeficiente del primer término es 1, puedo aplicar el trinomio de la forma 1 o trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Cómo es este proceso de factorización? Se colocan dos paréntesis. Calculo la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. Esa x va en cada uno de los paréntesis. Voy con los signos. En el primer paréntesis copio el signo del segundo término, este menos. Y en el segundo paréntesis aplico una ley de signos entre el signo del segundo término y el signo del tercer término. Menos y menos da más. Entonces, estoy buscando dos numeritos que multiplicados den 10 y que restados, porque los signos son opuestos, y que restados den menos 3. La pareja que me puede servir aquí son el 5 y el 2. Y el 5, como es el mayor, va en el primer paréntesis, el 2 en el segundo paréntesis. Y verifico. Si hago la multiplicación, menos 5 por más 2, menos por más es menos, 5 por 2, 10. Si hago una suma algebraica, menos 5 más 2, el resultado da menos 3. Perfecto. Veamos el denominador. También es un trinomio, ya lo hemos analizado, pero este trinomio parece ser cuadrado perfecto. Mira, voy a sacar aparte su análisis. Calculo la raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y calculo la raíz cuadrada del último término, que es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Si toma en cuenta que tanto el primer término como el último término son positivos, eso necesariamente tiene que pasar en un trinomio cuadrado perfecto. Bien, si yo multiplico estas raíces, x por 2, y a su vez multiplico por 2, esto me da como resultado 4x, lo cual coincide con el segundo término del polinomio. Cuando sucede eso, recuerda que concluimos que el trinomio es cuadrado perfecto. ¿Y cómo se factora un trinomio cuadrado perfecto? Pues facilito. Entre paréntesis solo ocupo estas raíces, esta x y este 2. Y en este caso se suman porque el segundo término tiene un signo positivo. Entonces su factorización queda así. X más 2
todo esto elevado al cuadrado. Y con esto voy a realizar la simplificación porque me estoy dando cuenta que tengo algo que se repite tanto en el numerador como en el denominador de esta fracción. Mira que aquí tengo x más 2 y aquí tengo x más 2 elevado al cuadrado. Ahora bien, tal vez aquí podemos hacer un ajuste que nos facilite la simplificación de esta fracción. Mira, x más 2 elevado al cuadrado equivale a poner x más 2 y esto que multiplica a x más 2, lo cual se obtendría si tú factoras este polinomio como un trinomio de la forma 1 y no como trinomio cuadrado perfecto. Ya. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Al momento que tú vas a simplificar, ya te das cuenta que este factor x más 2 tú lo puedes simplificar con cualquiera de estos que aparecen en el denominador. Con cualquiera. Por ejemplo, puedo hacer esto. Este factor x más 2 con este factor x más 2. Estos se pueden simplificar, pero me va quedando este de aquí. Lo cual tú también lo puedes obtener si mantienes el exponente 2 y aplicas lo de división de potencias de la misma base. Mantienes la base y restas exponentes viendo dónde está el mayor exponente. Bueno, después de hacer la simplificación, llego a la respuesta final del ejercicio. Mira, ¿qué es lo que nos va quedando entonces? En el numerador tengo el producto x menos 5 por 1. Eso es igual a x menos 5. En el denominador tengo el producto x más 2 por 1, cuyo resultado es x más 2. Y esto ya no se puede simplificar nada más. Y por lo tanto, la respuesta para el ejercicio es esta fracción, x menos 5 sobre x más 2. Veamos ahora este segundo ejemplo. Tengo esta nueva fracción compleja que recuerda tú la puedes transformar de una división en forma vertical a una división en forma horizontal. Recordando que todo lo que está en el numerador viene a ser el dividendo y todo lo que está en el denominador viene a ser el divisor. Bueno, en este caso voy a aplicar otra técnica de resolución que consiste en sacar aparte las operaciones del numerador y del denominador y aquí únicamente poner las respuestas. Son algunas técnicas que tú puedes escoger de tal manera que te facilite la resolución del ejercicio. Entonces, voy a sacar aparte únicamente la operación del numerador. Tengo entonces esto, 1 sobre x menos 1, esto menos, y tengo esta otra fracción, 1 sobre x más 1. Entonces tengo una resta de fracciones, son fracciones heterogéneas, por lo tanto debo calcular un mínimo común denominador. Entonces pongo igual, trazo una sola línea de fracción. Esa es la forma en la que yo trabajo y bueno, aquí hay que tener un poquito de cuidado y recordar los principios de cálculo de mínimo común múltiplo. A ver, los denominadores son polinomios, pero en este caso estos polinomios ya no se pueden factorar. Ya tendríamos factores primos. La norma que nos indica que se multiplican todos los factores, se repitan o no se repitan, y si se repiten se los escribe una sola vez con el mayor exponente. Entonces, como ya no puedo factorar estos polinomios, este es un factor y este es otro factor, y la norma me indica multiplicar todos los factores. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo equivale al producto de x menos 1 por x más 1. Así es como voy a dejar el mínimo común denominador. No me conviene hacer la multiplicación porque recuerda que después hay que tratar de simplificar y necesito tener factores. Bien, calculado el mínimo común múltiplo, realizo el proceso de dividir. Este mínimo lo divido para el denominador de la primera fracción y ese resultado multiplico por el numerador de esa fracción. Y después hago lo mismo con la segunda fracción. Entonces, mira, voy sacando aparte esta operación para que no te confundas. Mira, tomo el mínimo común denominador, x menos 1 por x más 1. Esto divido para el denominador de la primera fracción, que es x menos 1. Que si quiero lo puedo poner entre paréntesis, no pasaría nada. El punto aquí es que esto se simplifica, el x menos 1, y la respuesta final es x más 1. Ese resultado lo coloco en el numerador, x más 1,
Y esto tengo que multiplicar por el numerador de la fracción, pero el numerador es 1 y 1 por x más 1 sigue siendo lo mismo, x más 1, perfecto. Después pongo el signo de resta, menos, repito el proceso, tomo el mínimo común denominador o el mínimo común múltiplo que es x menos 1 por x más 1 y esto tengo que dividir para el denominador de la segunda fracción que es x más 1. Te das cuenta que el x más 1 del numerador y del denominador se simplifican y la respuesta aquí solamente es x menos 1. Ya. Ahora, toma en cuenta lo siguiente. Hay un signo negativo delante de toda esta fracción. Eso significa que este negativo tiene que afectar a todo este resultado. Por lo tanto, entre paréntesis pongo aquí x menos 1. Y esto tiene que multiplicar al numerador que es 1. No es necesario poner ese 1. Lo que sí es importante es el uso del paréntesis, a menos que tú ya tengas claro el proceso y hagas los cambios de signos sin equivocarte. Bien, ya tengo hecho esto. Voy a borrar esta partecita que era un apoyo. Lo ideal es que esto lo hagas mentalmente, pero si necesitas escribirlo, hazlo para que no te equivoques. Siguiente paso, entonces, sería eliminar el paréntesis que aparece en el numerador. Entonces coloco la línea de fracción, voy copiando de izquierda a derecha, x más 1, aquí anulo o elimino el paréntesis tomando en cuenta que hay un signo negativo por delante, entonces cambian los signos. Esta x que es positiva ahora va negativa, sería menos x, y este 1 que es negativo ahora es positivo y quedaría así. El denominador no cambia, tengo aquí x menos 1 por x más 1. El último paso va a ser reducir términos semejantes a nivel del numerador. ¿Qué nos damos cuenta aquí? X y menos x, estos son términos semejantes, pero x con menos x se cancelarían, sería 0x, 0, no necesito poner nada para la x. Y me quedaría 1 más 1, esos son términos semejantes, 1 más 1, eso es igual a 2, el denominador se mantiene, x menos 1 por x más 1. Y mira, esta es la solución del numerador de la fracción compleja. Entonces, regreso acá al ejercicio original. Voy a colocar la línea de fracción principal y en el numerador voy a colocar esta respuesta. Después de haber hecho todo este proceso, porque tiene que estar justificado, voy a colocar acá únicamente ya la solución. Entonces tengo así, 2 sobre el producto de x menos 1 por x más 1. Bien, ahora voy a hacer lo mismo pero con la operación que está en el denominador de la fracción. ¿Sí? Entonces yo por cuestión de espacio voy a borrar todo esto. Tú no tienes que hacer eso porque todos los resultados que obtengas deben estar correctamente justificados. Incluso si necesitas revisar por si acaso no logres llegar a la respuesta correcta y tienes que hacer alguna revisión. Es imprescindible tener todos los procesos. Bien, saco aparte entonces el denominador. Tengo x sobre x menos 1, esto menos, y tengo la fracción 1 sobre x más 1. Bien, toma en cuenta que aquí no puedes simplificar esta x con esta x, cuidado. Entonces tenemos una resta de fracciones algebraicas heterogéneas. Hay que calcular el mínimo común denominador o mínimo común múltiplo. Entonces yo trazo una sola línea de fracción y analizo los denominadores, que si te das cuenta son exactamente los mismos que aparecieron en el numerador de la fracción compleja. Tengo x menos 1 y x más 1. Entonces no necesito repetir todo el proceso. El mínimo común denominador va a ser x menos 1 por x más 1. Sí, estos polinomios no se pueden factorar, entonces su producto es directamente el mínimo común denominador. Y ahora aplico el proceso. Si divido el mínimo común múltiplo para este denominador, te das cuenta que se simplificaría el x menos 1 y queda x más 1. Esa es la respuesta de la división. Esto lo coloco en el numerador, x más 1. Pero esto a su vez tiene que multiplicarse por el numerador de la fracción que es x. Entonces, entre paréntesis, todo esto que multiplica a x. Recuerda que esa x la puedes poner después del paréntesis o si prefieres antes del paréntesis, como tú lo prefieras. Después, menos. Repito el proceso. Divido todo el mínimo común denominador, divido para x más 1.
Al resolver esa división te das cuenta que se simplificaría el x más 1 y queda x menos 1. X menos 1. Eso que multiplica el numerador, pero el numerador es 1, no me afecta en nada. Pero, y aquí viene el detalle, como este signo negativo afecta a toda esta fracción, recuerda que esto debe estar dentro de un paréntesis, porque el negativo va a generar un cambio de signos. Ten mucho cuidado siempre que veas un signo de resta, un signo negativo. Bien, el siguiente paso será resolver las operaciones que aparecen en el numerador de la fracción. Entonces, en esta parte tengo un producto, simplemente se aplica propiedad distributiva. Entonces, x por x, eso es igual a x al cuadrado, después más por más da más, x por 1, eso es igual a x. En esta parte solo tengo que eliminar el paréntesis tomando en cuenta que hay un signo negativo por delante. Eso significa cambiar signos y por lo tanto me queda menos x más 1. Cambian los signos de estos términos. El denominador se mantiene igual. X menos 1 por x más 1. Bien, siguiente paso va a ser reducir términos semejantes a nivel del numerador. Y de una vez voy ordenando el polinomio en forma descendente. Entonces tengo x al cuadrado que no se reduce con nada. Aquí mira qué es lo que sucede. Tengo los términos semejantes. Más x y menos x. Esto se cancelaría. Más x menos x es igual a 0x. Esto es 0. No tengo que escribir nada para la x. Y finalmente aquí más 1. El denominador se mantiene, x menos 1 por x más 1. Y esta fracción que acabo de obtener es el resultado de todo el denominador de la fracción. Y por lo tanto, esto lo escribo acá. Por lo tanto, trazo la línea de fracción correspondiente al denominador y escribo la respuesta. Aquí pongo x al cuadrado más 1 sobre x menos 1 por x más 1. Bien, ya tengo esta fracción, he resuelto todo lo del numerador y del denominador y ahora solo me queda por resolver la división. ¿Cómo voy a resolver en este caso? Bueno, voy a aplicar el otro método que es mantener la fracción del numerador, transformar la división en multiplicación y después invertir la fracción del denominador. Entonces, mira. Copio la fracción correspondiente al numerador. Tengo aquí 2 sobre x menos 1 que multiplica a x más 1. La división se transforma en multiplicación, pongo ahí un puntito. Y ahora la fracción del denominador tengo que invertirla. Eso quiere decir que en el numerador pongo x menos 1 por x más 1. Y en el denominador tengo x al cuadrado más 1. Y ahora sí, al tener ya como multiplicación de fracciones, voy a tratar de simplificar aquellos factores que se repitan en el numerador y en el denominador. Como ya tengo factores aquí, me doy cuenta que puedo simplificar x menos 1 con x menos 1 y x más 1 con x más 1. Todo esto se simplifica, lo cual si tú ya tienes un poco más de práctica, un poco más de experiencia, puedes hacer esta simplificación a este nivel del ejercicio. No hay ningún inconveniente. Toma en cuenta que puedes solo simplificar entre los denominadores, tanto el denominador del numerador y el denominador del denominador de la fracción compleja. Y si no, pues haces el proceso un poquito más largo. Al final tiene que simplificar. Y entonces, ¿qué nos va quedando prácticamente ya como respuesta final? Porque ya no puedo simplificar nada más. Mira, en el numerador me queda el producto 2 por 1 por 1, lo cual es igual a 2. En el denominador me queda el producto 1 por 1 por el polinomio x cuadrado más 1, que da como resultado x al cuadrado más 1. Y entonces, esta es la solución del ejercicio. Ya no puedo simplificar nada más. Por lo tanto, la respuesta para esta fracción compleja es la fracción 2 sobre x al cuadrado más 1.